Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre una pretensión muy interesante llamada la acción pauliana, también conocida como el fraude a los acreedores. Imagina que tú tienes una deuda pendiente de pago, eres el acreedor y tu deudor, por alguna razón, no cumple con la fecha pactada. Lo contactas, de pronto no aparece o si aparece, te da largas y no responde con el cumplimiento de la obligación según lo esperado. Averiguas y en registros públicos, él tenía bienes. Es por esa razón que en base a la confianza, a la buena fe, tú le prestaste el dinero sin ninguna garantía. De pronto es un familiar, un conocido, un amigo en el cual has confiado para hacer un negocio. Pero al buscar en registros públicos ese bien, ese respaldo económico que motivó a que le prestes el dinero, ya no existe a su nombre. Descubres que recientemente ha sido objeto de una transferencia. ¿Qué harías en ese caso? La pregunta es, ¿puedo lograr que ese bien regrese a la propiedad del deudor para que con este yo pueda cobrarme en un proceso judicial? ¿O es que tengo que demandar a ese tercero que adquirió el bien? Recordemos que como regla general, los terceros ajenos a una relación obligacional no tienen por qué pagar las deudas ajenas. Sin embargo, tenemos un problema. ¿Cómo le damos solución? En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta, como punto de partida, cuando los deudores dolosamente, es decir, de manera intencional, no quieren pagar sus deudas o a veces de manera negligente y por descuido, yo creo que principalmente doloso, ¿verdad? Porque el transferir un bien a tercera persona es con la intención clara de no pagar una deuda. Porque vamos, quien quiere pagar una deuda lo hace. Entonces, realiza un acto de desprendimiento de su patrimonio a través de un acto jurídico, el cual puede ser, por ejemplo, una compra-venta, un anticipo de legítima, una dación en pago, y con el propósito de evitar pagar a su acreedor. En esta situación nos encontramos pues frente a un fraude. Como les decía, estos actos de reducción del patrimonio podrían ser compraventas, permutas, donación. No se requiere que el bien físicamente salga del poder del deudor, porque en muchos casos vamos a ver que el bien sigue estando, por ejemplo, en la posesión del deudor, pero en papeles o jurídicamente ya no le pertenece. Por lo tanto, el acreedor no podrá ejecutarlo en un proceso judicial, no podrá cobrarse la deuda con este bien. ¿Qué podemos hacer en este caso? El derecho nos proporciona una alternativa de solución, y esta es la pretensión de la acción revocatoria o acción pauliana. En este caso, el acreedor puede solicitar que este bien transferido, que ya no forma parte del patrimonio de su deudor, retorne a él, declarando ineficaz el acto jurídico de transferencia. Y pues claro, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo cobrar a alguien que no tiene con qué pagar? Porque tal vez tenga dinero escondido, pero voluntad para pagar no la tiene. ¿Cuáles son los sujetos, el objeto y la causa de la pretensión de la acción pauliana? Y decimos que es una pretensión porque, a fin de cuentas, se tiene que presentar a través de un proceso judicial. Los sujetos activos serán el acreedor afectado con este acto jurídico de transferencia. El pasivo serán los celebrantes del acto jurídico, es decir, el deudor que vende o transfiere su bien de cualquier manera, como ya dijimos antes, y el tercero adquiriente. El objeto será dejar sin efecto o que el juez declare la ineficacia del acto jurídico y que el patrimonio del deudor, este bien, regrese para que el acreedor en otro proceso pueda cobrar su deuda. Y digo otro proceso porque tendrán que ser dos: el proceso de la acción pauliana y el proceso de obligación de dar suma de dinero o el proceso ejecutivo donde logre cobrarse la deuda con este bien. Respecto de la causa, los hechos, es decir, aquellos que fundamentan pues, nuestro pedido, y la imputación jurídica, que serán las normas reguladas en el Código Civil. ¿Cuáles son sus efectos? Los efectos de esta pretensión es solo respecto al acreedor perjudicado que demanda la acción pauliana. ¿Qué quiere decir? Que solamente esta persona puede demandar y no terceros ajenos. No es lo mismo que una demanda de nulidad del acto jurídico. La sentencia que declara fundada la demanda va a traer como consecuencia la ineficacia de la transferencia del bien, por ejemplo, de una compraventa, pero reiteramos solo respecto del acreedor, porque respecto de terceras personas el acto jurídico será válido.
El acreedor entonces está habilitado para poder embargarlo y luego rematarlo en ese otro proceso de obligación de dar suma de dinero o proceso único de ejecución en donde pretende el cobro de la deuda. ¿El acto es nulo? Bueno, la pregunta es muy interesante. La categoría de la ineficacia nos permite entender que existen ineficacias de actos jurídicos generadas por su invalidez. En este caso, no. Se trata de un acto jurídico plenamente válido, el cual tiene presente todos los elementos de validez del artículo 140. Está la manifestación de la voluntad, del agente capaz, el objeto físico y jurídicamente posible, el fin lícito y la forma. Sin embargo, siendo válido, resulta inoponible para el acreedor. ¿Qué significa inoponible? Significa que éste puede desconocerlo y pedir judicialmente la ineficacia justamente para protegerse frente al fraude que se ha efectuado por parte del deudor. Por lo tanto, es válido para todas las demás personas. Y esto nos permite realizar justamente una acción oblicua. Esta acción oblicua hace referencia a la existencia de dos procesos. El primer proceso, obligación de dar suma de dinero, donde por ejemplo pido el embargo del bien que, producto de la acción pauliana, retornó de esa transferencia indebida hacia mi deudor para que yo, como les decía en el proceso de obligación, pueda cobrar la deuda. Resulta interesante entonces que no bastará la acción pauliana, sino que habrá que continuar la ejecución en el proceso principal de cobro de la deuda. La norma aplicable será el artículo 195 del Código Civil, el cual nos dice, el acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncia a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Hay que diferenciar entonces aquí la figura de la acción pauliana con la simulación absoluta. Y es que, naturalmente, una persona que se desprende de su patrimonio podría hacerlo de manera real, es decir, realmente vender, por ejemplo, su casa y recibir el dinero y en lugar de pagar la deuda, esconder el dinero o gastárselo. Pero también podría ser el caso que no reciba el dinero, que no haya una real transferencia, que todo es aparente. En este caso, tendremos que utilizar uno de los dos caminos. En el caso de la simulación absoluta, se caracteriza porque el acto no es real, es aparente, porque no existe el elemento intención, por tanto no hay manifestación de voluntad válida porque no hay voluntad. Recordemos que la voluntad tiene como elementos discernimiento, intención y libertad. Varios son los sujetos legitimados para poder demandar la simulación, tanto las partes como los afectados, y el plazo de prescripción es de 10 años. El fraude de los acreedores o acción pauliana se trata, por el contrario, de un acto real en donde se ha producido la transferencia, pero es ineficaz, solo una ineficacia funcional respecto del acreedor perjudicado. Y solo puede solicitarla no cualquier persona, y el plazo de prescripción es de 2 años. Pero a fin de cuentas el efecto va a ser similar, ya en temas prácticos, porque va a dejarse sin efecto la transferencia y el bien va a regresar a propiedad del deudor para que en otro proceso pueda lograrse el embargo. ¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción pauliana? Encontramos dos tipos de requisitos dependiendo si el acto es oneroso o gratuito. Empecemos con los gratuitos. Encontramos el elemento objetivo, que es el perjuicio económico. Cuando yo digo acto gratuito me refiero a actos donde no hay un beneficio económico para una de las partes. Por ejemplo, una donación, un anticipo legítimo. En este caso, el elemento objetivo es que exista un perjuicio económico. ¿Para quién? Evidentemente para el acreedor. A este se le conoce como el evento Dabney. Es un elemento fundamental. Sin esto no procederá pues la acción pauliana. El deudor además debe no tener otros bienes suficientes para poder responder con la obligación, pues si los tiene, no cabe la acción pauliana. Es decir, un deudor puede vender sus bienes y aún así quedarse con otros para poder responder por la deuda. No procederá allí la acción pauliana. Entonces, no supone tampoco un estado de insolvencia, sino que en la práctica no cuente con bienes embargables para poder cobrar la deuda que está pendiente de pago. Y el acto oneroso son actos donde sí hay prestaciones recíprocas a favor de ambas partes. En este caso, el elemento objetivo, que es el perjuicio económico al acreedor, será necesario además de un elemento subjetivo, que es la mala fe o intención de causar el perjuicio. Fíjense que cuando una persona, un tercero, ha adquirido este bien, tendremos que probar
si planteamos la acción pauliana, que además de que se cause perjuicio al acreedor con esa transferencia, además exista una mala fe o intención de causar el perjuicio por parte del deudor. Y además que el tercero tenga un conocimiento del posible perjuicio. Esto se da, por ejemplo, cuando ese tercero es un familiar cercano respecto del cual podemos presumir que conocía de la existencia de la deuda y que con la transferencia se evitaba pagar la misma. Entonces, hay más requisitos en los actos onerosos justamente para proteger a los terceros de buena fe que puedan adquirir un bien y que no tengan por qué verse perjudicados con esta circunstancia. La prueba del fraude como regla general, entonces, para el acreedor será la existencia del crédito más los requisitos especiales, como el perjuicio, ¿no? Y si es que hubiera el tema de un acto oneroso, pues el tema del conocimiento, ¿no? Y la intención. En el caso del deudor y tercero, demostrar la inexistencia del perjuicio o la existencia de bienes libres para garantizar el crédito. Esto quiere decir que la demanda de acción pauliana se declarará infundada si es que el deudor o el tercero logran demostrar que no hubo un perjuicio, que habían otros bienes con que pagar o que de pronto sí tenía patrimonio para responder por el crédito o que se vino pagando en partes o de pronto que se fraccionó, por ejemplo, ¿no? Así entonces, como ejemplo, planteamos en el acto se presume el perjuicio cuando el deudor se desprende de su patrimonio, quedando en la imposibilidad de pagar la deuda o dificulta su cobro. Esta regla permite entender que si yo logro probar el desprendimiento de el único bien que tenía, ya se va a presumir justamente que no tiene posibilidad y que hay un perjuicio con una intención de no pagar. ¿Y cómo logro esto? Por ejemplo, con una búsqueda registral de que no tiene más bienes que el que transfirió y respecto al cual voy a plantear la acción pauliana. En el ejemplo podemos ver una persona que el acreedor es Ana, el deudor es Pedro, y el acto jurídico con fraude que fue celebrado después, por ejemplo, de la deuda, donde encontramos como donante a Pedro y como donatario a Luis. Entonces, naturalmente, el acto jurídico que es posterior al surgimiento de la obligación tiene por finalidad justamente evitar el pago de la deuda. En los actos onerosos, nos dice la prueba del fraude que si el acto es posterior al nacimiento del crédito, el demandante debe probar que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio o su posibilidad al acreedor y que el tercero se encuentra en una situación razonable para conocerlo. Fíjense que en estos actos además hay que probar, además del fraude o de la afectación al acreedor, también hay que probar que el tercero supiera de la posible afectación y que el deudor tuviera la intención. Estos elementos son complejos de probar en un proceso, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que hay que proteger, como veníamos diciendo, los intereses de los posibles terceros que puedan resultar afectados. Muy bien, entonces, si el acto, en el caso de los actos onerosos, es anterior al nacimiento, porque podría ser, como en el ejemplo, que el acto jurídico con fraude ocurre primero y después en el tiempo la deuda. En estos casos, el demandante deberá probar que el deudor y el tercero tenían la intención de perjudicar el cobro futuro del crédito. Estas cosas pasan, por ejemplo, cuando el único bien del deudor figura en registros públicos, pero no así la compra-venta, quedó en escritura pública y no se inscribió con la intención de no permitirle al futuro acreedor saber que ya el bien no le pertenecía al deudor. Esta intención un poco maquiavélica de evitar justamente o frustrar el pago se presenta por la no intención de inscribir este derecho. Pero aquí habría que tomar en cuenta, por ejemplo, que el deudor comunica por escrito al deudor la existencia del bien material del acto jurídico, es decir, que le dice sí tengo patrimonio con que responder, yo sí tengo bienes, y que el tercero sabe del futuro crédito y que además que el deudor no tiene otros bienes registrados. Es complejo demostrar aquí que las personas sabían y estaban involucradas porque no es usual que se dejen huellas a través de documentos u otras pruebas de estas circunstancias.